Seguimos con el tema 2, glóbulos rojos o hematíes, ¿vale? Esta sería una imagen del diseño de la célula, de ese tipo de estructura, ¿vale? Y ahí tenéis un poco lo que vamos a ver, qué es el glóbulo, la definición, el contenido, cómo se hace y cómo se destruye, y el proceso del hierro, y un poco de fisiopatología, para que entendáis un poquillo qué es lo que pasa cuando hay mucho y cuando hay poco, ¿vale? Bien, son elementos formes de la sangre. Sería una de esas partes de los solutos que hablamos el otro día. La sangre tenía plasma y solutos, pues la gran mayoría de los solutos son glóbulos rojos. Por eso, cuando hablamos de hematocrito, hablamos de tanto por ciento de células sanguíneas en sangre. Pero verdaderamente, muchísimos libros ponen tanto por ciento de glóbulos rojos en sangre, porque verdaderamente el tanto por ciento de glóbulos rojos, los demás son muy pocos, ¿vale? La cantidad depende de muchos factores. Entonces, yo he puesto, dependiendo del sexo y la edad, pues varía este número, evidentemente. Eh, en mujeres, más o menos, están los 4.700.000, el hombre 5.200.000, pero también hay muchas variables. Además de la edad, depende mucho, por ejemplo, en qué zona vivas. Si vives a nivel del mar, vas a tener un poquito menos de glóbulos rojos que si vives a 4.000 metros. ¿Vale? Si estás en Perú y vives a 4.000 metros, pues vas a tener más glóbulos rojos. Eso no es patológico, simplemente que si yo estoy a 4.000 metros, necesito más glóbulos rojos para poder captar más oxígeno, ¿vale? Y transportarlo a mi cuerpo. Porque la presión que hay a 4.000 metros hace que el oxígeno no entre tan fácilmente en los pulmones como cuando estoy a nivel del mar, ¿vale? Entonces, cuando se dice que en altura no hay oxígeno, no, eso es mentira. O sea, hay el mismo nivel de oxígeno a 7.000 metros que a nivel del mar. Lo que varía es la presión. Entonces, la presión es lo que hace que el aire pueda entrar en mis pulmones, ¿vale? Pero el oxígeno es el mismo, no es que te falta, no hay falta de oxígeno en el aire, el mismo tanto por ciento, ¿vale? O sea, sí que varía de muchas maneras. Y el sexo también, ¿no? La mujer tiene un poco menos, pero bueno, también es verdad que a nivel fisiológico necesita a lo mejor un poquito menos, y la edad, pues con la edad pues, se va perdiendo un poco esa cantidad. Y esas son las estrellitas que veis en la bioquímica que os hacen, en la genética normal, pues veréis que ponen unas estrellitas cuando está por encima o por debajo, ¿vale? El aspecto, el dibujo que se ha puesto es como una lente bicóncava aplanada, ¿eh? Es como, pues, no es que sea como, es que son así, ¿vale? Esta es la forma que tiene. ¿Mm? Y no son células. Pues, ¿por qué decimos que no son células? Pues porque no tienen núcleo, con lo cual no tienen capacidad de reproducirse. Y para ser un ser vivo, una de las cualidades que tiene que tener es que se pueda reproducir. Entonces, al no tener núcleo, no puede hacer, ¿vale?, una reproducción de esas células, y entonces no son células, aunque siempre decimos que son células sanguíneas, pero verdaderamente mm, no tienen las características de un ser vivo. ¿Vale? Desde que nacen hasta que mueren tienen el mismo contenido, sin capacidad de duplicarse, lo que decíamos. Lo que ha hecho esa estructura es eliminar todo lo que no le hace falta dentro para poder captar más oxígeno. Entonces, el núcleo no me hace falta, hombre, evidentemente claro que hace falta, pero como me puedo generar en otro sitio, pues lo que hago es no tengo núcleo. El espacio del núcleo lo utilizo para albergar más moléculas de oxígeno. ¿Vale? El tamaño en relación al capilar desproporcionado, ¿vale? Recordar cómo se pasaba el plasma del capilar, ¿vale? Bueno, no, el plasma, vamos a hablar de todas las moléculas grandes que van en sangre, en el capilar se extravasaban para que las células se alimentaran. O en el alveolo pulmonar, pues hay un intercambio de moléculas de oxígeno hacia el capilar y de CO2 hacia el alveolo. ¿Por qué no se sale el glóbulo rojo a través de esos espacios? Porque el glóbulo rojo es muchísimo más grande que los espacios que hay entre las células epiteliales del capilar, ¿no? Entonces, si estamos bien, el glóbulo rojo va a seguir dentro del capilar, no puede salirse. Mientras que otras sustancias y otras moléculas mucho más pequeñas sí pueden pasar de un lado a otro, ¿vale?
Y la membrana flexible y elástica es la característica del glóbulo rojo. Entonces, cuando ese glóbulo rojo tiene que pasar por ese capilar, lo que hace es doblarse. ¿Bien? Entonces, la célula se aplasta para poder pasar. ¿Cuál es el envejecimiento del glóbulo rojo? ¿Cómo se caracteriza un glóbulo rojo viejo? Que pierde la elasticidad y la flexibilidad de su membrana. Entonces se hace rígido. ¿Vale? Ahora hablaremos de eso. Bien, ¿qué es lo que tenemos dentro? Pues una disociación coloidal envuelta en membrana. O sea, un líquido que tengo dentro con unos enlaces muy potentes, que es lo que tengo dentro de la membrana. Entonces, ¿qué es lo que tengo dentro? Pues agua, evidentemente, enzimas, ¿vale? Y hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es la que aporta su capacidad de transporte de oxígeno. Y es lo que tiene el hierro, el famoso hierro de los glóbulos rojos. Entonces, la hemoglobina tiene la capacidad de captar las moléculas de oxígeno y transportarlas dentro de la célula. ¿Vale? Eso es lo más importante del glóbulo rojo. ¿Vale? Y todo eso a través del hierro. Bien, ¿cómo se crean y cómo se destruyen? Además, las funciones están equilibradas entre sí. ¿Y qué ocurre con el hierro cuando se destruye la hematía? Evidentemente. ¿Cómo se crea un glóbulo rojo? El glóbulo rojo, como hemos dicho, que no se puede multiplicar, ¿no? O duplicar, mejor dicho, pues lo que hace, lo que sucede es que hay una estructura dentro del cuerpo, que es la médula roja, donde se van a generar esos glóbulos rojos. ¿Vale? Bien, el glóbulo rojo madura. O sea, necesita unos días, más o menos 7 días, para que la célula se transforme de una célula madre a un glóbulo rojo maduro, y cuando está maduro pasa al torrente sanguíneo. ¿Vale? Que lo tengo, todo esto está aquí, ¿vale? Pero ni de broma vamos a aprendernos esto, ¿vale? Eso que se lo sabe vea, pero que... ¿Vale? Entonces, el glóbulo rojo se desarrolla dentro de la médula roja y cuando es adulto, está ya maduro, entonces pasa el torrente sanguíneo. Bien, vale, en el torrente sanguíneo está dando vueltas, está haciendo su función y envejece. ¿Vale? Cuando el glóbulo rojo envejece en una persona sana, más o menos son 120 días, lo que sucede es que a través de los filtros por donde tiene que pasar, principalmente el bazo, pues llega un momento en que, imaginaros que es una tela metálica, ¿no? Y entonces el glóbulo rojo, cuando va a pasar, se dobla y pasa. ¿Vale? Entonces, el glóbulo rojo va avanzando los días y llega un momento en que se hace rígido, envejece. ¿Vale? Entonces, cuando va a pasar por esa tela metálica, como si fuese un filtro, el glóbulo rojo no se puede doblar y choca. Y ahí es donde se destruye el glóbulo rojo. ¿Vale? Entonces, claro, continuamente estamos haciendo glóbulos rojos porque continuamente estamos destruyendo glóbulos rojos viejos. Pero, claro, ¿qué pasa con el hierro que tiene ese glóbulo rojo? Pues lo que se hace es reciclarse. ¿Vale? Se descompone, que es la transferrina, se descomponen las estructuras del glóbulo rojo y ese hierro se mete en el torrente sanguíneo para generar más glóbulos rojos. ¿Vale? Ese sería un poco el ciclo. La eritropoyetina, que si os gusta el deporte os sonará porque es una de las sustancias que más se han utilizado en los años 90-2000 para el doping, es la que hace que ayuda a generar esos glóbulos rojos. Entonces la hematía se origina a demanda. ¿Qué significa a demanda? Por lo que he dicho antes, si yo vivo en una ciudad que está a 4.000 metros, necesito más transporte, o sea, más células que puedan transportar el oxígeno y entonces generaré más glóbulos rojos. ¿Vale? Si, por ejemplo, tengo una crisis respiratoria, generaré más glóbulos rojos, porque intento compensar la falta de oxígeno que entra en sangre metiéndole más células a ver si son capaces de captar más células, más oxígeno. ¿Vale? Entonces, de una célula madre vamos a tener una célula embrionaria no está bien dicho, no madura, vamos a decir, y bueno, aquí, por ejemplo, una sustancia que os sonará mucho, que es la EPO, que es la eritropoyetina, ¿vale? Que es esa no sé ni cómo se nombra el nombre.
es una sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo y que lo que hace es generar la fabricación de esos glóbulos rojos. Entonces, cuando escuchéis ha dado doping por EPO, es porque se meten EPO sintética en el cuerpo para generar más glóbulos rojos, ¿vale? Ese sería el tipo no es droga, pero es doping que modula y modifica el hematocrito, ¿vale? Entonces, todo esto serían los pasos hasta que el hematíe, después del reticulocito, es maduro y ahí pasa a sangre, ¿vale? Entonces, eh, si todo va bien y tú estás siempre a la misma altura y no hay nada raro, pues ese proceso dura más o menos 7 días y la vida de un hematíe son 120 días. Para la maduración, las células eritropoyéticas necesitan vitamina B12 y ácido fólico, ¿vale? Y eso es muy, muy importante, ¿eh? Entonces, son sustancias que en caso de que haya un déficit pueden generar un tipo de anemia, ¿eh? Entonces veréis anemias por falta de vitamina B12 o ácido fólico y hay anemias que no son por falta de vitaminas, ¿vale? Depende de cuál sea la causa de la anemia. Entonces, ¿qué necesitamos para la creación de un glóbulo rojo? Principalmente una célula madre que funcione, ¿vale? Que sería otro tipo de lesión dentro de la médula, EPO, ¿vale? Y hierro, ion de hierro para la creación de esa estructura, ¿no? Por no decir célula, ¿vale? Por eso, pues ya habréis escuchado miles de veces lo de toma hierro porque tiene anemia y cosas así. ¿Qué pasa con el hierro en el cuerpo? El hierro no se elimina, ¿vale? El hierro como tal no se elimina, ¿eh? Se regula por la absorción de hierro, bien por un grupo hemo o bien por el grupo iónico de hierro. Y eso es importante, ¿vale? La hemo, ¿vale? El grupo hemo se toma en alimentos con sangre, por ejemplo, muy típico el hígado, ¿vale? Vamos a quitar un poco de mitos por ahí. Habréis escuchado a lo mejor, y vamos a intentar colaborar entre todos, ¿vale? Y así hacemos la clase más amena. Habréis escuchado lo del hierro, lo del hígado, ¿no? No comerse el hígado porque tiene todas las toxinas, porque es un filtro, ¿vale? Eso es un error, eso es mentira. El hígado es un filtro que descompone y elimina, pero el hígado no se guarda las toxinas. Entonces, si tú te comes el hígado de un animal, ¿vale? No te estás comiendo las toxinas de ese animal, porque no es un filtro donde se va quedando la mierda como lo de una piscina y cuando se ensucia se limpia, sino que el hígado es un filtro donde se descomponen esas sustancias y se eliminan a través principalmente de la orina, ¿no? Entonces, ese concepto de el hígado es la parte peor del cuerpo del animal porque es donde más filtra y donde están más los desechos, es un error. Otra cosa es que al animal le metan muchísimo antibiótico o muchísimo antiinflamatorio o muchísimas mierdas de esas y entonces sí te comes esa sustancia porque está en el hígado. Pero en un animal que esté más o menos sano, entonces no, el hígado no es un acumulador de porquería, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, un alimento bueno con sangre, pues por ejemplo sería el hígado, ¿vale? Y el hierro iónico, que esto es lo que habréis escuchado mejor o vais a escuchar, de que los enfermos de corazón no pueden tomar, son la hoja verde, ¿vale? Entonces, la hoja verde genera, o sea, adquiere ese ion iónico, ese hierro iónico, perdón, y entonces modula un poco la creación de sangre. Entonces, si estás con sintrón o tienes una enfermedad de corazón, muchas veces el cardiólogo dice que no tomar nada de hoja verde, que tampoco es tan estricto, ¿vale? Pero sí es cierto que no puedes estar comiendo ensalada de lechuga todos los días, porque sí modifica un poco la protombina, ¿vale? Que es la proteína que hace la coagulación, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa si no se elimina? Que cuando se absorbe se deposita en la zona de la mucosa digestiva y se adhiere a la apoferritina, ¿vale? Y esto, si llega un momento en que hay demasiado, genera vómito, ¿vale? O sea, si saturas las vías de absorción, va a generar una, vamos a decirle, intoxicación y eso va a generar un vómito, con lo cual te va a poner enfermo. Entonces,
si mi cuerpo no elimina hierro de forma natural, tengo que regular bien mi hierro. Entonces, hay gente que no regula bien y le tienen que hacer sangría, ¿vale? Y le sacan sangre cada 2 o 3 meses, pues le sacan a lo mejor medio litro de sangre para que el hierro siempre se mantenga a unos niveles correctos. Sería un exceso de hierro, ¿vale? Y eso es relativamente frecuente. Tiene un nombre que nunca me acuerdo cómo es. No me acuerdo, ¿vale? Pero sí, hay gente que cada X meses le tienen que hacer una extracción de sangre porque tiene exceso de hierro, ¿vale? O Igual sea de que malo eso, es tener por debajo y por arriba, claro. que siguen perfectos donantes de sangre, ¿no? Creo que no, creo que esa sangre Ah, que no pueden donar, vale, vale. creo, ¿eh? Porque tienen unos niveles que no son fisiológicos. Me parece que no pueden donar, no estoy seguro, ¿eh? Vale, O vale, si vale. donan, tienen que hacerlo con más asiduidad para que no se acumule mucho hierro, no me acuerdo ya bien toda esa historia. Pero sí tiene que ser una cosa característica, o sea, tiene algo peculiar que no es solo una persona sana, ¿no? Y claro, hay que tener mucho cuidado porque te fastidias bastante, ¿eh? Con un hierro alto, ¿no? Entonces, claro, fisiopatológicamente podemos tener un déficit o un exceso de hematía. Entonces vamos a explicar un poquillo pues, en qué consistiría esa fisiopatología, por lo menos para que nos suene y que entendamos qué creo que está pasando. Cuando hay una falta de glóbulos rojos se llama anemia, ¿vale? Anemia sería el déficit de glóbulos rojos en sangre, pero hay distintos tipos de anemia, ¿vale? Por falta de producción, que son bastante frecuentes, es la anemia ferropénica, que no hay hierro, dan lugar a hematíes pequeños que no pueden transportar oxígeno. Tu cuerpo no tiene hierro o suficiente hierro y entonces los glóbulos rojos que se crean no están terminados del todo, ¿vale? Sino que tienen una forma muy pequeña. Por eso en la analítica se ve el tamaño corpuscular medio. No solo la cantidad de hematíes que tiene, sino qué tamaño tienen esas hematíes. Porque tú puedes tener una cantidad buena, pero el hematíe es muy pequeño. Entonces, al ser muy pequeño, no puede transportar el oxígeno bien, ¿vale? Entonces, esa anemia ferropénica es donde se aportan suplementos de hierro, ¿vale? El médico te manda hierro para compensar eso, ¿vale? La anemia perniciosa, megaloblástica, a lo mejor no sé, perniciosa si se oye más, es por falta de absorción de los factores de maduración como la vitamina B12 o ácido fólico. O sea, es un problema de estómago principalmente. ¿Me habéis mandado un mensaje? Hemocromatosis, correcto. Gracias, Ale. Entonces, la mala absorción de vitamina B12 normalmente lo da el estómago, ¿vale? El factor intrínseco del estómago que segrega ese tipo de sustancias para que luego se pueda absorber bien la vitamina B12 no se produce o tenga una alteración en todos los líquidos o líquidos no está bien dicho. Todas las sustancias secretadas por el estómago y entonces no absorbo la vitamina B12. Entonces, si no absorbo la vitamina B12, voy a tener una anemia perniciosa, ¿vale? Y la anemia aplasia o aplasia medular, por problemas en la médula, la cual aún que es correcta estimulada, no responde, ¿vale? Que sería pues, una aplasia, ¿vale? Lo que sucede pues que no funciona, ¿vale? Está todo bien, pero la médula no responde a la función, ¿vale? Entonces, eso sería por falta de producción. Y por destrucción, que también puede pasar, ¿cómo va a ser? Pues por hemorragia. Entonces, el caso más característico es una chica que tenga las reglas muy, muy abundantes. Entonces, si yo pierdo demasiada sangre cada 25 días, 28 días, pues mi cuerpo no le da tiempo a recuperar. Y eso es lo que produce esas anemias por destrucción. Y eso es bastante típico de tener anemia por la regla, ¿vale? Pero es una regla que no es fisiológica, ¿vale? Que no es normal, no es normal. Lo normal sería tener un glóbulo rojo en una cantidad sana. Ahora, es habitual que si la hemorragia
es bastante abundante, si se pierde demasiada sangre o las reglas son muy seguidas, el cuerpo no recupere y al final tengo un déficit, ¿vale?, de glóbulos rojos porque los estoy eliminando, pero porque tengo una hemorragia, no por otra cosa, ¿vale? Y la anemia hemolítica, que es la congénita, que es el paludismo, ¿vale? Y es una mutación de ese tipo de células y, en fin, produce ese tipo de anemia. Entonces, claro, lo normal es que nosotros escuchemos cuando tengo anemia es porque me falta producir glóbulos rojos, ¿vale? También pueden pasar por una intoxicación de gas, en fin, pueden pasar por muchas razones y entonces necesitamos una demanda excesiva de glóbulos rojos, pero claro, como fabrico muchos glóbulos rojos, no terminan de madurar, sino que pasan al torrente sanguíneo antes de que sea un glóbulo rojo perfectamente formado, ¿vale? Y eso también es un problema. Por eso no se ve solo la cantidad, sino también el volumen, ¿vale? El volumen que tiene el cuerpo del glóbulo rojo, ¿vale? Y la poliglobulina, que es por exceso, entonces en fumadores, ¿vale? Que es, claro, evidentemente, si tú imaginara, o me lo invento, de 100 respiraciones al día, pues 60 son con humo, pues evidentemente te falta oxígeno. El cuerpo reconoce que te falta oxígeno, y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Generar más glóbulos rojos. Entonces, eso sería una patología, por ejemplo, por fumadores o por inhaladores de gases, ¿vale? Al entrenar en altura, ya que la presión es menor y pasa menos oxígeno a los glóbulos rojos y se crean más glóbulos rojos para que llegue más oxígeno. Se ha visto que no es tanto el entrenamiento como vivir arriba, ¿vale? Entonces, está muy bien entrenar en altura, pero el dormir en altura te hace generar más glóbulos rojos. O sea, es más importante vivir en altura que no solo el entrenamiento. Porque, por ejemplo, parece que aquí hay muchos ciclistas en el CAR de Sierra Nevada que vienen a entrenar. El viernes salí con la bici y me encontré los del Loto Segunda, los del TS Grafedo masculino y femenino, y ¿quién eran los otros? No sé si era el Leolo o no, el Leolo no me acuerdo. Bueno, tres grupos de equipos de profesionales, ¿vale? Bien, evidentemente en Sierra Nevada no hay 200 kilómetros de carretera para poder entrenar a esa altura, pero si ellos están durmiendo arriba, bajan hasta el nivel del mar, ¿vale? Luego suben otra vez y luego ya comen y entrenan en el gimnasio y duermen arriba, entonces todo ese círculo de rutina en altura sí mejoran la cantidad de glóbulos rojos en sangre, ¿vale? Por eso se hace el entrenamiento en altura. Entonces, hubo un tiempo que se desechó el entrenamiento en altura, fisiológicamente, porque había factores que no aumentaban, porque se dieron cuenta que lo que no puede ser es subo al CAR, entreno y bajo. Es que eso no sirve para nada, ¿vale? Entonces, claro, si sube un día, entrena y baja, entonces una analítica, eso está igual. Pero si vive arriba, sí se aumentan los niveles, ¿vale? Entonces, claro, es interesante cómo en el deporte, por lo menos en el ciclismo, que es lo que yo más o menos controlo, el hematocrito a partir del 50% te retiran, no por doping, sino por salud, pues entonces lo que intenta es mantener unos niveles justo ahí al límite, 48-49, 48-49, para tener muchos glóbulos rojos y te aportan más oxígeno, ¿no? Y la poliglobulina patológica puede provocar un cáncer de médula, un cáncer renal, sobre todo el riñón sufre muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Y entonces, bueno, pues esos excesos hay que tener cuidado, ¿vale? Si son fisiológicos tuyos, porque me acuerdo hace ya muchos años que Humberto tuvo una paciente que tenía de hematocrito 52. La mujer ni hacía deporte ni nada. 52. Pues esa sangre es muy espesa. Entonces, claro, corre el riesgo de tener un trombo fácilmente. Entonces, la mujer tenía que estar con medicación, la alimentación la tenía que modular muy bien, en fin, que tenía que estar muy controlada porque que se te coagula la sangre sin querer, ¿no? Entonces es bastante interesante tener esos parámetros controlados, ¿vale? Bien. Bien. Preguntas, dudas. Uf. Perfecto. Venga, alguna pregunta, alguna duda que tengáis. ¿Vale?
Después ahora, cuando tengáis vuestros pacientes, pedirle analíticas de sangre. ¿Vale? No, por favor, no hagáis lo que hacen los pacientes normalmente, y es, ¿cuántos asteriscos tengo mal? No tengo ningún asterisco mal, estoy perfecto. No, no, ¿vale? Porque la analítica hay que interpretarla. Porque si yo tengo este factor aquí, este factor aquí y este factor aquí, tengo este problema, ¿vale? Que no es, ay, pues si tengo dos asteriscos, como dicen los abuelos, ¿no? Tengo dos estrellitas. Vale, a ver. Que me estaba quedando sin batería. Tengo dos estrellitas. Bueno, pues entonces no está tan mal la cosa. No, coño, no. Puedes tener dos estrellitas y está muy bien, porque esas dos estrellitas no tienen ninguna relación o interrelación, y puedes tener dos o tres estrellitas y está muy grave. Entonces, no jugáis a interpretar. A ver, aquí cuánto tiene que haber, 4,5 millones, aquí tienes 4 millones, tienes una anemia. Muy bien, campeón. Pero, ¿por qué la anemia? ¿Vale? Pero sí podemos mirar para aprender un poco qué es lo que se mide en una analítica, cuáles son los parámetros más o menos normales, ¿vale? Y luego cómo influye lo que le dice el médico, que no es para que nosotros diagnostiquemos a través de una analítica ni de coña. Pero bueno, por entender un poquito más de la salud. Entonces, pues si te pones a mirar qué es la ferritina, qué es el hematocrito, qué es la cantidad de glóbulos rojos, qué es el volumen corpuscular medio, pues por lo menos, pues ya dices, hostia, pues mira, pues ahora esto lo aprendí en clase y mira, pues ahora, pues fíjate, aquí pone que el volumen tiene que ser este, y que la ferritina tiene que estar a este nivel, ¿no? Por gusto de saber más cosillas, ¿vale? No es por otra cosa. Pero nunca, bueno, yo soy bastante tajante en ese aspecto. Cuando me ven con la analítica, directamente digo, no, yo es que esto no lo miro. Es lo que me pasó a mí allá. Ya me trajeron una analítica y digo yo es que esto no... Esto está muy bonito, está muy bien que te lo hagan de vez en cuando, pero que yo aquí no tengo ni idea. Solo, a ver, pero bueno, porque yo tengo la suerte de trabajar con un médico. Entonces, solo en caso de, oye, a ver, Humberto, mira a ver esto. Pero eso hay que tenerlo muy claro. Pero, sin embargo, pues podemos aprender muchas cosillas de fisiología, pues mirando algunas cosillas. Es por eso, por el gusto de mirar algunos parámetros y entender cómo van funcionando un poquillo y todo eso. ¿Vale? Vale, ¿De acuerdo? sí. Sí. ¿Dudas? ¿Nada? Ahora mismo. Bueno, pues empezamos con los glóbulos blancos, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver en los glóbulos blancos, pues va a ser, bueno, pues qué es la diferencia entre los gránulos y agránulos, la función de estos leucocitos, la fisiopatología, que bueno, ya sonará un poco, y cuál es la defensa inmunitaria. Entonces, vamos a hablar un poquillo de qué son, ¿vale? Y ya lo dejamos para la siguiente clase. Estos elementos formes sí tienen núcleo y citoplasma. Esto lo he puesto porque va seguido de los glóbulos rojos, evidentemente. Esto no lo vais a encontrar en ningún libro. O sea, sí son fermos. Lo que quiero decir es que sí son fermos. Evidentemente la cantidad es muchísimo menor, muchísimo. Estamos hablando que las hematíes pueden ser un 44-45% de la sangre, los leucocitos pueden ser menos de un 1% en sangre, para que veáis la diferencia tan grande de cantidad. Se diferencia o se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Ya sabéis que el prefijo A significa no, ¿vale? Granulocitos con gránulos que contienen enzimas y otras sustancias que pueden destruir gérmenes como las bacterias, ¿vale? Y los tres tipos de granulocitos son como los más famosos, ¿no? Los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y los agranulocitos, después de circular en el torrente sanguíneo por aproximadamente un día, los monocitos ingresan en los tejidos corporales para convertirse en macrófagos, que es lo que pasaba en el tejido conjuntivo. Si recordamos las células del tejido conjuntivo, decíamos que había fibroblastos, ¿vale? Fascioblastos, los que había estudiado fascia, y luego había macrófagos, ¿vale? Y decíamos, si hay una infección y tienen que entrar en el torrente sanguíneo, también pueden encontrar glóbulos blancos.
pues eso es a lo que se refiere, ¿vale? Los macrófagos, pues recordad que son los coches esos con la boca grande que había en el cuerpo humano, que se llevan los desechos de infecciones, roturas y todo eso, ¿vale? Entonces, los granulocitos eosinófilos, modulador de la reacción anafiláctica, esos los que ahora que están, iba a decir de moda, no, ahora están en auge en esta fecha porque son los que hacen la alergia, ¿vale? Cuando eres alérgico, en una analítica, los eosinófilos salen altos, independientemente de qué analítica, o sea, de qué alergia sea. No te dicen qué tipo de alergia es. Simplemente si tienes una respuesta alérgica a cualquier cosa, ¿vale? A cualquier cosa. Los basófilos que inician la respuesta alérgica, fijaros que pongo un 0%, esto no me lo he inventado yo, lo ponen en los libros, ¿vale? Nada, si no hay ninguna respuesta, pues no se tienen que crear. Y los neutrófilos fagocitan las bacterias y hongos, ¿vale? Que es cuando hay una infección. Los linfocitos responsables de la respuesta inmunitaria, que son un 25%, los linfocitos es lo que más suena a nivel de infecciones grandes, ¿no? Tengo los linfocitos altos, pues dices, aquí mi sistema inmunitario está trabajando porque hay algo ahí que te está machacando, ¿vale? Esos son los linfocitos. Los monocitos salen de la sangre para afincarse en el parénquima del tejido para localizar cualquier agente lesivo, cualquiera, ¿vale? Los monocitos afincados constituyen el sistema de macrófagos. Una vez afincados, estos reciben nombre dependiendo de dónde se instalen, ¿vale? Que son los histocitos en la piel, los macrófagos alveolares en los alveolos, las células de Kupffer, que son bastante famosas porque tienen una función muy importante dentro del tubo digestivo, ¿vale? Mesengiales, que son de riñón, y células del retículo en el bazo. O sea, simplemente que sepáis que esos monocitos, ¿vale? Cuando entran dentro de un tejido, se van a convertir en esos macrófagos que limpian el terreno, ¿no? Simplemente limpian el terreno de desechos que se han generado o bien luchando contra una infección o bien por esa rotura que se produce, por lo que sea, pues esos macrófagos van a intervenir bastante bien. Y las células de Kupffer son bastante importantes, sobre todo en el hígado, ¿vale? Por supuesto, todos estos nombres y todas estas cosas no las tenéis que estudiar, ¿vale? Simplemente las tenéis ahí, que os suene y en el examen pues estudiaréis, pero que no quiero que estudiéis todos los glóbulos blancos que hay, que siguen cada uno, porque hay un montón, una barbaridad. Simplemente que veáis que hay específicos de cada función. Eso es lo interesante. Los leucocitos, ¿cuáles son las funciones de los leucocitos? Fagocitosis. Acordad que fago es comer, incorporan una vesícula y digieren lo que fagocitan y lo destruyen, ¿vale? Leucodiápesis, que circula por los vasos sanguíneos hasta salir por los capilares y genera la marginación leucocitaria, que es ese trasvase, ¿vale? Ese de un lado hacia otro, esa es la marginación leucocitaria. Y la quimiotaxis se mueven atraídos por las sustancias químicas, tóxicos y bacterianos. O sea, hay una atracción. Es como detectar que hay algo que está mal, ¿vale? Si hay pocos glóbulos blancos, vamos a tener un síndrome inmunodepresivo, ¿no? Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia puede ser de dos tipos. Congénita, que algunos de los mecanismos de la respuesta inmunológica no se pueden ejecutar, que eso se llama, pues, tengo mis defensas bajas. Pues eso sería la forma coloquial de decir que tengo un síndrome de inmunodeficiencia. Y la adquirida, pues sería el famoso SIDA, ¿vale? El SIDA no es, digamos, una enfermedad en sí, sino un conjunto de síntomas y signos que dan eso, ¿vale? ¿Qué es lo que sería? Pues definir el SIDA hoy en día todavía es mejor no meterse en ese berenjena, ¿vale? Porque, no sé, sobre todo los que sois más mayores, pues acordaréis de que había gente que decía que SIDA no existía, que sí, otros que decían que sí, otros decían que... Bueno, yo qué sé, ahí no me meto porque tampoco estoy muy puesto. Sí es cierto
que digamos que los grupos sociales a que más le afectaron, que eran homosexuales, drogadictos, ¿vale? Claro, tenían unas costumbres, digamos, que te destrozaban el cuerpo. Entonces, claro, bueno, pues por eso hubo tanta polémica con el tema del SIDA. También es cierto que los primeros análisis de SIDA eran a nivel de defensa. Entonces, claro, si tú tienes las defensas bajas, pues ya tienes SIDA. ¿Vale? Pero es que el miedo, nada más que el miedo a estar en una situación de contagio, el miedo en aquella, estoy hablando de los años 80, ¿vale? 90, era ya inmunodepresivo, porque el miedo genera bajada de defensa. O sea, que eso fue bastante complejo. Y luego el virus que sacaron no era tal virus del SIDA, sino que era una parte de la mitocondria. Recordad que la mitocondria tiene un ADN propio. Entonces sacaron eso como el virus del SIDA. O sea, sé que ahí hubo un jaleo que fue bastante interesante. Y qué casualidad, además, que el primer tratamiento que sacaron para el SIDA eran de 5 medicamentos y qué casualidad que cada medicamento lo generaba un laboratorio. ¿Eh? No va a haber uno que genere 2 medicamentos. Y ahora el tratamiento para el SIDA creo que son 3 medicamentos. Por suerte ya la gente no suele morir de SIDA. Pero tiene 3 medicamentos, ¿vale? De 3 laboratorios. Y qué casualidad que son los más potentes. ¿Vale? Entonces, bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones, pero aquí nos vamos a repartir entre todos el pastel y así pues nadie, ¿vale? Sí, fue una cosa bastante polémica, pero sí es cierto que murió muchísima gente. También, aquí no lo está puesto, porque aquí está la congénita adquirida y el SIDA es la enfermedad que más suena, pero esto también lo vais a encontrar en algunos pacientes con problemas o bien reumáticos o con problemas o sea, problemas no, con implantes, con un implante de hígado, ¿vale? Entonces, lo que hace el médico es inmunodeprimir a la persona. Entonces, hay medicamentos que te bajan muchísimo tus defensas. Entonces, imaginaros que yo tengo una enfermedad reumática, ¿vale? Entonces, la enfermedad reumática, imaginaros que mis glóbulos blancos, ¿vale? Detectan que mis células de la articulación son agentes extraños, ¿vale? Entonces, mis glóbulos blancos atacan a la articulación. Hay varios tipos de reumatismos que pasa eso, que se destruyen las articulaciones porque atacan a tu propio sistema. Y José, ¿es cierto que el antibiótico se carga tanto la bacteria como los glóbulos blancos? Pues que yo sepa, no. Vale, entonces es una No, falacia. no. ¿Ves? No. No Vale, escribas en mis palabras. Y yo he dicho que yo sepa, con lo cual es que yo no lo sé. No es que vale, sea vale. mentira. Lo que sí está claro es que se encarga todas las bacterias. Y nosotros tenemos más bacterias que células. Por eso cuando se hace un tratamiento de antibióticos, luego se recomienda tomar probióticos, ¿vale? Porque te estás cargando todas las bacterias, no solo las malas. Vale. Pero los glóbulos blancos no. Sí, es cierto que baja tu sistema inmunitario, eso también es verdad. Un tratamiento de antibiótico te baja las defensas, ¿vale? Pero ya que las destruye, ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Vale. Entonces, imaginaros que mi sistema inmunitario está atacando muy fuerte a mi estructura, ¿vale? Eso sería un reumatismo. Entonces, lo que hace el médico es inmunodeprimir al sistema. Eso lo que hace es bajar muchísimo las defensas para que mis defensas no me sigan atacando a mí. Claro, eso se hace solo y exclusivamente en casos muy graves, porque no puedes inmunodeprimir a una persona, porque lo que para una persona es un resfriado, para una persona que está inmunodeprimida, el resfriado te puede llevar para adelante, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí es cierto que en ataques muy exagerados, donde ya no hay nada que puedas hacer, pues lo que hacemos es quitamos las defensas del medio y ya no te está atacando a ti mismo, ¿vale? Y cuando hay un trasplante, por ejemplo, de hígado o de lo que sea, también se hace eso. Para que el cuerpo reconozca a ese órgano extraño y lo acepte, lo que se hace es inmunodeprimir a la persona para que no ataque virulentamente a ese órgano. Y entonces el cuerpo se va adaptando. Aún así, evidentemente, antes de eso hacen miles de pruebas, ¿vale? Miles de pruebas
que sean compatibles, todo ese rollo, pero además inmunodeprimen a la persona para que no haya tanto posibilidad de ataque. Y claro, en esos meses, pues la persona tiene que tener muchísimo cuidado, o sea, de no resfriarse, de no estar en contacto con nada contagioso, porque tus defensas están muy bajas. Y una gripe en ese estado te mata, ¿vale? Te puede llegar a matar. ¿De acuerdo? Eso sería también otro defecto adquirido, y es que el médico te lo recomienda para frenar esos ataques, ¿vale? Y cuando tenemos leucocitos por exceso, por ejemplo, serían las alergias. ¿Qué es una alergia? Pues una respuesta exacerbada de mi sistema inmunitario. Entonces, dejar de echar la culpa a los olivos de la alergia, ¿vale? Esto lo podemos traspolar a Pasteur se me va el nombre. Chepal. Echan. Es Bichan, eso me parece otro. Pasteur, el olivo es el que te está matando. Bichan, ¿vale? Tu cuerpo está respondiendo de una manera exagerada al olivo. Porque si el olivo fuera malo si fuera malo en sí, todo el mundo tendría alergia, ¿vale? ¿Por qué unos sí y otros no? Por tu sistema inmunitario. Entonces, si yo soy alérgico al olivo y vosotros no, cuando la partícula de polen entra en mi cuerpo, lo que hace en mi glóbulo blanco es generar una lucha como si hubiera entrado un veneno. Y esa es la alergia, ¿vale? Una respuesta exagerada a esa sustancia. Mientras que vosotros que no sois alérgico al olivo, pues el olivo entra por tu nariz, como mucho te puede hacer así, o te picó porque hay mucho polen en el ambiente, y ya está. Entonces, el problema no lo tiene el olivo, el problema lo tiene mi sistema inmunitario, que es el que responde mal contra el olivo, ¿vale? Entonces, la alergia, hay un médico aquí que trabaja mucho con Humberto, evidentemente, que trabaja aquí todo el tema de la alergia, y en un congreso decía que él solo había visto, ¿vale?, 2 alergias donde el agente primario era el agente externo, que también estaba hablando en chino, era un congreso de médicos y estaba allí. Y entonces decía el tío, decía, esto es que tu cuerpo tiene la pistola cargada. Y entonces el olivo, por ejemplo, ahora del olivo, o del trigo, o de lo que sea, el trigo lo que hace es disparar el gatillo. Si tú tienes la bala cargada, pues dispara, pero si no tienes balas, pues no dispara. Pues eso hace nuestro sistema inmunitario. Si mi sistema inmunitario, cuando entra esa sustancia, reconoce que eso es un agente infeccioso que me va a matar, pues entonces yo genero una respuesta exagerada. ¿Cuál es la respuesta? Broncoespasmo, rinitis, conjuntivitis, dermatitis, todo ese tipo de respuestas del sistema inmunitario, ¿vale? José, Dime. ¿y qué ocurre cuando te tomas las pastillas de la alergia? Que lo que hace, lo que te toman las pastillas, lo que sucede en tu cuerpo es que baja el nivel de histamina. La histamina es la que genera la inflamación, esa respuesta. Entonces, lo que hace, por eso se llama antihistamínico, para que no genere histamina, que es la que da la respuesta de los síntomas de la alergia, ¿vale? La sustancia entra en mi cuerpo, ¿vale? Cristina, te imagínate, ¿no? Entra el polen del olivo. Mi cuerpo genera una reacción muy exagerada a ese olivo. Entonces, la pastilla lo que hace es que la respuesta a esa sustancia sea más baja y por eso se quitan los síntomas de la alergia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Vale. ¿Cuál es la línea de la medicina natural? Coño, vamos a quitar la creación de histamina. En vez de tomar antihistamínicos porque tengo mucha histamina, vamos a quitar la creación de histamina. ¿No es más lógico hacer Sí, que es más lógico. genere histamina? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Vale, yo no tengo ni idea porque no soy médico, pero te voy a dar un ejemplo muy claro. ¿Vale? Perdona. ¿Me veis? Sí, sí, sí. Sí, José. Contra la llamada, como estoy con el móvil y con el ordenador, pues está. Un ejemplo muy tonto, que yo de verdad que ahí sí que me pierdo porque no tengo ni idea qué pasa con Humberto, ¿sabes? Ahí, en ese mundo no me meto mucho, pero
¿Vosotros habéis pensado conocéis a alguien que sea alérgico a las gramíneas? Sí, ¿Y comen pan? sí. ¿Y de dónde sale Bueno, el mi pan? hermana no come mucho, pero sí. ¿De dónde sale el pan? De trigo, ¿Y el trigo es una gramínea? sí, digamos que sí. Vamos a ver. Si tienes alergia a una sustancia, intenta no tomar nada derivado de esa sustancia. No es que son las moléculas que se eliminan. No son todo. Bueno, algo va a ir dentro de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Preparar al cuerpo en invierno para la alergia de primavera. Eso es lo que hay que hacer, según la medicina naturista, ¿vale? Entonces, lo que hace es preparar tu sistema inmunitario para que cuando entre esa sustancia en tu cuerpo no dispare la pistola. Bien, la Vale. medicina alopática lo que hace es, no pasa nada, que entre esa sustancia dentro de tu cuerpo y cuando genere una respuesta muy exagerada, pues entonces te tomas un medicamento que inhibe esa respuesta. ¿Veis la diferencia entre las dos visiones? Sí. Ujú. Una prepara tu cuerpo en invierno para que cuando llegue la primavera tu cuerpo esté bien, y otra te deja caer la mano de Dios. Me parece un poco que estoy vendiendo la otra, evidentemente, claro, la estoy vendiendo. La otra es, me da igual lo que te pase, cuando tengas síntomas te metes chicatazo de Ventolin, antihistamínico y ya está. ¿Vale? Esa sería la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se acuerda de las alergias cuando le pega el viaje. Y entonces cuando llega, es que estoy fatal de la alergia, a ver si me puedo dar Humberto. Y entonces lo que dice Humberto, dice, claro, es que ahora lo único que vamos a hacer es quitar síntomas, pero no vamos a mejorar tu cuerpo para que el año que viene esté un poquito mejor. Y eso a la gente no le cuesta trabajo entender, que tienes que venir en invierno para tratarte, invierno u otoño, depende, para tratarte la alergia de primavera, ¿vale? Entonces cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, esa es nuestra misión, ¿vale? Vale, ¿De acuerdo? de acuerdo. Muy bien. Bueno, Sí, José. pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ya el próximo día hablamos de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Ya está, en cuanto terminamos este tema, hemos terminado las clases de fisiología de este año, ¿vale? Vale. Vale. Venga, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Vale. Pues sí, yo tengo dos casos de dos clientes. Uno que se ha estado trabajando el tema de las alergias con el tema pues, de la homeopatía y tal. Y otro que lo que hacía era al contrario, se ponía medicación de caballo para la alergia. Y a lo mejor pues decía que tengo alergia a esto, pues a lo mejor se pegaba, yo qué sé, tengo alergia a los girasoles y se pegaba el girasol a los hocicos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues el segundo está ingresado en el hospital por una enfermedad que se está comiendo a sí mismo. Vamos a ver. Lo vuelvo a repetir. Yo no sé cómo lo estamos extinguidos, ¿eh? De verdad, yo no, que no lo sé, ¿eh? A ver, ¿cómo se quita el miedo? Volando, ¿no? ¿Tengo miedo a volar? Pues vuela. Metiéndote en una caja con cucarachas. Pero vamos a ver. ¿Tengo alergia al olivo? Pues ahora que están en flor me voy a restregar el olivo por la cara. Hostia. Eso hacía, eso hacía. Claro, es que no, a ver. La base de la homeopatía es la cantidad. Son vibraciones, no hay cantidad que se pueda pesar. Por eso la homeopatía se critica tanto. Porque tú te tomas 600 miligramos de ibuprofeno, ¿no? O 1 miligramo de paracetamol. Pero la homeopatía no tiene cantidad, son vibraciones. Entonces, esa vibración es la que modula tu cuerpo para adaptarse a esa sustancia, ¿vale? Entonces, claro, por ejemplo, para ser más resistente al veneno, toman muy poquitas dosis durante mucho tiempo y la gente se adapta a ese veneno, ¿no? Hostia, pero lo que no puedo hacer es, como el veneno me tengo que adaptar, pues me tomo un chupito de veneno, ping, y así, no, así me muero. Y la casco. Claro, entonces la idea es preparar a tu cuerpo para que cuando intentes esa sustancia, no. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen las vacunas? La Con vacuna te pequeñas mete, dosis. claro, te mete esa sustancia a una cantidad tan pequeñita que te va a generar una respuesta irritatoria local muy pequeña, pero tu sistema ya empieza como a ponerse en marcha, ¿vale? Y eso es lo que hace. Pero lo que no puede ser
Pues ya está. Habrá escuchado, si tengo miedo a volar, vuela, pues si tengo alergia a la gramínea, pues me meto en un aza de trigo. Pues claro que te vas a morir. Es que tu sistema inmunitario se va a dar la vuelta. Y de verdad que nuestro sistema inmunitario es de las cosas que peor cuidamos. ¿Ves? Porque tiene mucho que ver la alimentación, tiene que ver mucho que ver el descanso, tiene que ver mucho que ver el estrés. Entonces, claro, he dicho 3 cosas que en nuestra sociedad nos llevamos de cool. ¿Vale? Fijaros, una de las cosas más importantes es el descanso. Eso es fundamental para nuestro sistema inmunitario. Y claro, todo base de la microbiota. ¿La microbiota qué es? Pues principalmente con quién me relaciono, ¿vale? ¿Qué es lo que como? Y todas esas cosas. ¿Vale? Por eso, siempre, aunque parece un tópico, es real. O sea, el niño que está todo el día lleno de barro y comiéndose los mocos y con muchos niños, tiene un sistema inmunitario más alto que el niño que está en una burbuja, no te manches los pantalones, ten cuidado con esto, te esterilizo la cuchara para que comas con una... ¿Vale? Tiene un sistema inmunitario más bajo y ese es un problema que estamos teniendo, pero así. El exceso de higiene también es malo, igual que la falta de higiene. ¿Vale? Es que hemos pasado de un extremo a otro. Hemos pasado de ducharnos una vez al año, como sabes la católica, que los cristianos no se duchaban porque era pecado, a lo extremo contrario, que es esterilizar todo impoluto. ¿Vale? Hay un estudio muy bonito que habla de la relación de los niños con las mascotas. Entonces, niños que han nacido o se han criado con mascotas, que normalmente son perros y gatos, tienen un sistema inmunitario mucho mejor que los niños que nunca están en contacto con animales. ¿Vale? Pero que eso lo hemos visto a todo el mundo, que dice lo mismo. ¡Ay, los gitanos que están todo el día en la calle, desnudos, con barro, no sé qué! Claro, eso es lo que hacíamos nosotros hace 60 años. Pero ahora ya no, porque somos súper pijos y súper... ¿Vale? Entonces el niño se tiene que llenar de barro, tiene que comer tierra, tiene que comer... Y eso es lo que hace que mi sistema inmunitario aumente. Hablar con la gente, porque la mascarilla está muy bien, ¿vale? Cuando tú tienes una infección. Pero pues, evidentemente esto se haría también pesándonos, pero tampoco es cuestión de ir pesándonos todos en plan, ¿vale? Pero si tú hablas con gente, la gente te está escupiendo. Y lo que tú estás recibiendo ayuda a nuestro sistema inmunitario. ¿Vale? O sea, tener una relación y todo eso mejora nuestro sistema inmunitario. Y lo que hacemos es, pues no dormir, pues también fastidia nuestro sistema inmunitario. Hay un montón de cosas que... Y muchas veces el occidental piensa que el sistema inmunitario es algo que está ahí, que funciona por sí mismo y no tengo que cuidarlo, ¿no? Me cuido la piel, me cuido, no sé, me cuido físicamente, cuido el músculo, cuido lo que sea, pero mi sistema inmunitario pues me lo cuido pues, tomando las pastillas que me anuncian en la tele. Aumenta tu sistema inmunitario, pero si es que lo puedes aumentar tú sin tener que tomar suplementos, ¿vale? Entonces es importante, es muy importante el sistema inmunitario, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Vale. Vale, mira, antes de irnos, como se va a quedar grabado, yo lo mandaré por WhatsApp, los de cuarto, ¿vale? Os mandé la fecha la semana pasada, pero Sí. Fran, el profesor este de Badajoz, que ahora está en Lisboa, me escribió anoche y me ha dicho que le tengo que cambiar el de... Os lo voy a decir porque no lo sé. A ver. Buenas noches, José, disculpa ahora. Febrero. Le necesito cambiar la fecha de febrero para el día 23, 24, 25. No os preocupéis, yo lo voy a mandar otro Excel, ¿vale? Con las fechas del año que viene modificadas. Pero es que Fran es el profesor de posturología clínica, pues le mandé las fechas y me ha contestado hoy que tiene que cambiar una fecha, ¿vale? Como de todas maneras estamos en mayo, pues hasta que no cerremos bien el horario, pues a lo mejor me llama alguien, oye, que me caso tal día, pues si os casáis algún día de lo que hemos dicho, pues la cambiamos, intentamos cambiarla, ¿vale? A mí José no me pilla, así que tranquilo. ¿Quién sabe, eh? Que falta todavía mucho, ¿eh? Ya no, pero se supone que el restaurante y la iglesia está acogida, ya no creo que lo quiten. ¿Para cuándo es? El 4 de mayo del año que viene, entonces tranquilo que no... Tranquilo que en esa fecha no ponemos nada porque en mayo es fiesta el 1 para toda España y el 3 en Granada. Entonces, Sí, no te iba a pillar.
¿vale? Ya está. Te mandamos una sevillana desde aquí o algo de eso. ¿Vale? Sí, Bueno, porque esas fechas es muy raro que te las cambien, ¿no? Eso no se suelen cambiar las fechas de casarte y todo eso. ¿Vale? vale. Pues ya está. De todas maneras, entre hoy y mañana os mandaré otra vez esa imagen nueva con las nuevas fechas, pero que sepáis que todavía no están cerradas por eso, porque ahora me llama un profesor, oye, que esta fecha no puedo. Pues entonces, pues las vamos modificando, ¿vale? Vale. Muy bien, pues dejo de grabar.